Efectivamente, Mario Orilla. Está con nosotros el diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Trujillo del Gran Polo Patriótico, Ugbel Roa. Diputado, buenos días, bienvenido a Globovisión, bienvenido a Primera Página. Buenos días, Gabriel. Hay varios temas, sobre todo en materia económica. Diputado, me gustaría su apreciación, su opinión como parlamentario. Esta decisión tomada por el presidente Nicolás Maduro de sacar de circulación los billetes de 100 bolívares en un lapso de 72 horas. Ayer además dio a conocer la decisión de también por un lapso igual cerrar la frontera colombo-venezolana. Sí, bueno, buenos días a toda Venezuela. Efectivamente, el presidente Nicolás Maduro da una prueba más de lo que hemos venido denunciando y lo que se viene y lo que él mismo con mucho énfasis ha dicho. Hay una nueva fase de la guerra económica que hemos denominado un golpe financiero y que dejaba en evidencia cómo se apostaba y se jugaba a desestabilizar no solo el sistema monetario, sino desestabilizar al gobierno venezolano, porque no es casual, esto ocurre, fíjate, cuando tú estructuras o haces una cronología de todos los hechos, te darás cuenta que el tema de llevarse los billetes del país, todo el juego que se hacía financiero con esto, no es casual que esto ocurría paralelamente con un saboteo al sistema de pago en el país, como fue el saboteo de lo que realizó Credicar. Por otro lado, te encontrabas con todo lo que fue el bloqueo financiero que se le hizo a Venezuela para que no pudiera comprar las distintas materias primas para el desarrollo de bienes y servicios necesarios para la población. Se nos bloqueó. El juego que hacía Citibank hace unos meses atrás de bloquearnos cuentas y de a nivel internacional decirle a cualquier proveedor que triangulara o cualquier otro banco que triangulara con nosotros, también les bloquearían las cuentas. Todo esto era una estructura, era parte de un golpe que estaba bien montado y que hoy ya estamos en ofensiva. Ahora, diputado, el presidente tomaba una decisión que, sumado al cierre de frontera, va a permitir que nosotros vayamos tomando control y retomemos sobre todo el manejo de nuestro sistema monetario que lo habían colocado en jaque. Ahora, diputado, pero nos gustaría quizá comprender o entender desde cuándo se venía presentando esta irregularidad y, segundo, quizá explicar cómo es que se denuncia que salieron millones de ejemplares de billetes de 100 bolívares, estaban incluso en países de Europa. Habla el ministro Reverol de galpones de billetes de 100 bolívares en algunos países de Europa. ¿Cómo salieron? ¿Por dónde salieron? Si la frontera es custodiada por efectivos de la Fuerza Armada Nacional. Hay controles en los puertos y aeropuertos de la Fuerza Armada Nacional. Entonces, estaríamos hablando de que hay complicidad en los cuerpos de seguridad para proteger esas mafias. ¿Quiénes integran esas mafias? Mira, nosotros hemos denunciado aquí, y el mismo presidente lo ha hecho, si un hombre ha sido tajante y ha sido frontal contra las mafias, ha sido el presidente Nicolás Maduro. Por supuesto que estas son mafias cuasi perfectas. Yo le he dado una denominación de mafias cuasi perfectas. ¿Por qué? Porque sí nos han filtrado el funcionariado público, nos han filtrado nuestras aduanas, nos han filtrado nuestra Fuerza Armada. Ellos han logrado colocar fichas allí y lo hemos denunciado, pues por eso hemos exhortado a todo el pueblo que esto es una guerra contra el pueblo, no es una guerra contra Nicolás Maduro, es una guerra contra el pueblo. Y es por ello que las decisiones, la decisión que tomaba el presidente nos lleva a entender y nos lleva a asumir que esto es una complicidad, pero es que esto es un triángulo, y nosotros hemos denunciado el triángulo perverso, lo que significa el juego que se hace en la frontera colombo-venezolana y todo lo que esto ha significado y cómo ha impactado en nuestra economía. ¿Y dónde estarían entonces, diputado? Porque se habla de grupos económicos. Ahora, ya que usted asume que ciertamente hay complicidad de funcionarios, ¿dónde están esos funcionarios responsables? ¿En quién recaería la responsabilidad en altas instancias de haber permitido que eso ocurriera? ¿Y desde cuándo detectan ustedes que viene ocurriendo? Porque se dice, por ejemplo, que desde hace más de 2 años había denuncias de mafias que venían operando en la frontera para extraer el billete de más alta denominación que hay en Venezuela hasta este momento, que es el billete de 100 bolívares. ¿Por qué no se denunció antes? Mira, primero recuerda que en frontera, sobre todo con Colombia, nosotros tenemos un convenio cambiario que permite la convertibilidad del bolívar a peso y el peso a bolívar. Tú no podías allí, si bien es cierto, se dan un grupo de operaciones que después vemos cómo este convenio terminó distorsionándose porque
a partir de una resolución que saca el gobierno colombiano y que permite la instalación de más de 1.900 bolsas, casas de cambios legales y más de 2.000 ilegales, esto permitía que te compraran un peso uno a uno y que te lo colocaran en Bogotá, o sea, ahí mismo, viajando 18 horas por tierra ahí en Bogotá, ese bolívar terminaba costando o depreciándose 270 pesos. Es decir, mientras ahí en la frontera te pagaban un peso por un bolívar, en Bogotá te pagan 270 pesos por ese bolívar, cuando tú estableces la convertibilidad de Banco Central a Banco Central. Efectivamente, esto permitió que se constituyeran grupos y mafias que tenían sus tentáculos aquí, tú lo has dicho. No solo el tema de los funcionarios, es cómo triangulaban con algunos bancos, y que queremos decirlo aquí esto va a permitir profundizar y abrir una investigación a fondo de cuáles fueron los bancos que se prestaron para esta triangulación, porque esto no era solo, estas masas, estas cantidades de efectivo no se movían solas, tenían que tener un espacio, tenían que tener cómplices también en la banca privada en especial, y sabemos que hay unos bancos privados en especial que se prestaron para este tipo de operaciones y que hoy, bueno, se inician las investigaciones, Gabriel, y lo importante es que el presidente ha dicho, caiga quien caiga, aquí no hay, diputado, aquí no hay fueron contemplación sorprendidos en este momento porque aseguran que venía pasando desde hace tiempo, y entonces uno empieza a preguntarse, bueno, pero ¿por qué no se tomaron medidas? O si presuntamente ustedes aseguran que hay banca privada involucrada en esta mafia, como ustedes la denominan, bueno, ¿dónde están los controles, por ejemplo, del Ministerio de Finanzas, del Gabinete Económico, de la Superintendencia de Bancos? ¿Dónde estaban esos controles que en teoría se supone debían funcionar? ¿Dónde están, por ejemplo, diputado Roa, y usted, que ha estado en la Comisión de Finanzas por varios años, conoce bien el seguimiento que puede hacer el Banco Central de Venezuela a el uso de los billetes en efectivo en nuestro país? ¿Qué pasó con esos seguimientos? Es decir, ¿fallaron todos los controles de la estructura del Estado? Fíjate, primero el presidente ha dicho, ha oxigenado estos equipos, no solo, digamos, que ellos pudieron, en un momento determinado, pareciera que pudieron operar con amplia comodidad, y efectivamente el presidente lo decía, por eso vamos a colocar una persona con mucha fuerza y con mucha responsabilidad, no solo en la Sudeban, sino al frente de la Dirección de Inteligencia Bancaria, para saber realmente cómo las mafias, porque ¿qué se constituye aquí? Lo que hemos denominado una bicicleta, una lavadora y una bicicleta, toda una centrífuga de dinero, todo un lavado de dinero que se daba para no solo lavar dinero de la delincuencia organizada, sino lavar dinero del narcotráfico, lavar dinero, y a su vez esto le permitía a las mafias ser partícipes directos en la desestabilización del gobierno. Porque ¿por qué cuando denuncia al ministro Reverol habla de que hay una ONG, tal como han apuntado las investigaciones, contratada por el Tesoro, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que buscó y que muy bien pudo no solo extraer estos recursos, sino que esta operación ya tiene antecedentes, Gabriel? Esta operación se montó en Libia, esta operación se montó en Irak, previo a la invasión a Irak, previo a Saddam Hussein. Le llegaron igual, le secaron el sistema monetario del país. Ya tenemos que ir a la pausa, diputado Roa, pero si había antecedentes, si había precedentes que ya el Estado venezolano, el gobierno conocía y manejaba, fueron incapaces e inoperantes en las estructuras del Estado venezolano en atender a tiempo esta situación. Mira, no es incapaz, es que un billete tú no lo imprimes de un día para otro. O sea, lo que trato de decirte, nosotros al precisar la debilidad, se activaron los mecanismos. Si bien es cierto, claro, pero realizar una ampliación. Pero precisaron entonces tarde la debilidad, diputado, porque si usted me dice, ya se aplicó en Libia, en otros países hace varios años, lo detectaron. Desde hace 2 años, algunos diputados del PSV han asegurado que se venía presentando esta mafia. Tardaron 2 años en reaccionar. Mira, yo creo que más que lo que se pudo tardar es entender que estaban tejidas de una manera, estas mafias estaban tejidas de una manera que no era tan fácil llegar a la estructura operativa que ellos tenían. Hoy todavía nos falta, tenemos que llegar a los responsables, tenemos que ver la vinculación que tiene inclusive
con sectores políticos de este país que se alegran y que siguen apostando al golpe financiero en ¿Sectores Venezuela. políticos del alto gobierno podrían estar involucrados en estas mafias? Mira, yo diputado? no voy a hablar de sectores del alto gobierno porque creo que todos nuestros ministros, desde el presidente, así como nuestro partido, está bien comprometido con la revolución bolivariana. Pero sí pudieron haber existido funcionarios de mediano rango que tienen responsabilidades clave que dejaron de forma, porque tú cometes delitos por acción o por omisión, y que dejaron que esto ocurriera y que no informaron a su momento y peor aún, pudieron haber participado con estas mafias. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, pero al regreso, diputado, me gustaría también su opinión sobre lo que va a discutir hoy el Parlamento Nacional. Van a reanudar la posible declaración de responsabilidad política al presidente de la República, Nicolás Maduro. Ya venimos con mucho más de Primera Página.